Perfecto. Buenas tardes a todas, a todos. Hoy nos acompaña en esta masterclass el doctor Josué Enrique Zárate. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Un gusto Bien, buenas tenerlo por tardes. aquí. Gracias, Gracias. doctor, por aceptar esta invitación. Les leo rápidamente una semblanza del doctor y ahorita comenzamos con nuestra presentación. El doctor Josué Enrique Zárate es investigador nacional, SNI nivel 1. Él es director general de AP Engineering, Innovación Tecnológica en Energías. Es graduado como ingeniero en cibernética de la Universidad de Sol Cuernavaca, Morelos, en México, con un grado de maestría en ingeniería eléctrica, mecatrónica, egresado del CIMBESTAB, el Politécnico Nacional en Zacatenco, Ciudad de México. Es doctor en ingeniería en diseño mecánico, obtenido de la UNAM, México, Distrito Federal. Ha realizado dos estancias postdoctorales en el área de la energía eólica, la primera en la sección de mecatrónica en el CIMBESTAB IPN, también en Ciudad de México, con el tema de control estructural aplicado en aerogeneradores, y la segunda relacionada con un sistema de monitoreo para el diagnóstico y pronóstico de daño estructural en palas de aerogeneradores en Santiago, Chile. Tiene la experiencia laboral en la industria del sector eólico y fotovoltaico, laborando para empresas como Ingetim, Adventis, Multicom, Pelener, Axan, EW Ingeniería Ambiental, y por otro lado ha desarrollado proyectos en el sector eólico para empresas como Avancia, Revergy, EDF, ATM Total, en tecnologías para máquinas, Vestas, Gamesa, Clipper, en temas de desarrollo tecnológico para utillajes, campañas de viento, reparación de palas, monitoreo ambiental, entre otros. En temas de investigación y desarrollo tecnológico, sus intereses se centran en absorbedores de vibraciones activo-pasivo y semiactivo en estructuras mecánicas, tales como edificios, plataformas marinas y eólicas. También está en la parte de diseño mecánico, aerodinámico e hidrodinámico de estructuras con FEM y CFD, así como el monitoreo y análisis de fallas en palas de aerogeneradores, incluyendo el formalismo matemático para el control de sistemas lineales y no lineales. Bueno, doctor, le damos la bienvenida. Gracias por aceptar. El foro es suyo. Ok, muchísimas gracias, muy amables. Sí se alcanza ahí a escuchar, ¿verdad? ¿No hay problema? Sí, todo bien. Sí, por Sí, sí. favor. Ok, Está bien, sí. ok, gracias. Bueno, miren, pues vamos a comenzar entonces con esta charla, que prácticamente es la primera vez que nosotros vamos a presentar este material, porque la propuesta que nosotros estamos haciendo relacionado precisamente con la parte energética, la parte que tiene que ver en cómo administrar el uso de esta energía, pues lo estamos enfocando en esta ocasión hacia lo que se refiere al caso del corredor del interoceánico, ¿no? Este megaproyecto que prácticamente con el periodo, ¿no? de la presidencia del actual presidente, valga la redundancia, ha ganado mucha fuerza y en teoría es una de las, digamos que, tendencias, ¿no? O de lo que ha dejado este gobierno, lo que está dejando este gobierno para el que el nuevo lo continúe. Y en ese sentido hay mucha efervescencia, ¿no? En ese sentido, por la parte sur-sureste del país. Nosotros ahorita estamos ubicados específicamente, nuestro lugar de operación es en la zona del Istmo de Tehuantepec, estamos en Ixtepec, Oaxaca, o sea, desde aquí estamos con ustedes ahorita. Y es una zona que pues prácticamente está ahorita muy envuelta, ¿no? En todo este tema del interoceánico y anteriormente, ya desde hace un par de años, ha estado en el ojo del huracán con respecto a los proyectos en lo que se relaciona a la energía eólica, ¿no? En el país, aquí en esta zona aproximadamente existen alrededor de 28 parques eólicos operando con diferentes tecnologías. Y pues todavía hay proyectos que en su momento no se lograron gestar y que están en proceso actualmente con el nuevo gobierno, lo que corresponde al aprovechamiento y continuar con el desarrollo de proyectos relacionados con energías renovables, pues sigue ganando fuerza, ¿no? Entonces se espera que con el nuevo gobierno prácticamente esos proyectos que en su momento habían quedado detenidos, pues comiencen nuevamente a operar
Y eso más lo que se viene, ¿no? Más lo que de alguna manera está proyectado para los siguientes 6 años para nuestro país. Bueno, pues ahí las imágenes que están viendo ustedes en pantalla son prácticamente imágenes de nuestros compañeros de los diferentes servicios que nosotros hemos estado realizando y es precisamente en el tema de reparación de palas. Y bueno, pues ya nosotros hemos ya desarrollado bastante experiencia en la zona durante los últimos 6 años. Prácticamente tenemos nosotros ya desarrollando servicios para diferentes empresas aquí en la zona entre fotovoltaica, eólica y bueno, actualmente se están ejecutando ya propuestas relacionadas con la parte de hidrógeno. Entonces, en esta zona en específico, en lo que corresponde a Ixtepet, hay un proyecto muy particular que viene financiado con fondo danés, que prácticamente está vinculado directamente con la generación híbrida. Es para un parque aproximadamente de 200 megawatts de potencia, combinado entre eólica y fotovoltaica, y tienen adicional una unidad de almacenamiento basada en hidrógeno. Está entre hidrógeno verde e hidrógeno gris, me parece, ¿no? Pero más es del lado de verde. Entonces, en realidad sí está generándose mucha efervescencia en eso y bueno, vamos a mostrarles un poquito de eso dentro de la presentación, tratando precisamente de enfatizar por qué la importancia de la creación de las comisiones municipales de energía, ¿no? Entonces, voy a ver si nos permite acá ahí ya no me permitió la presentación, creo que se me atoró en algo. Déjenme regresar por acá, a ver si, ahí está. Bien, como parte del contenido de la presentación, sí se alcanza a ver ahí la lámina de contenido, ¿verdad? Sí, todo bien. Sí, ok, gracias. Bien, en la parte del contenido tenemos lo que es una breve introducción precisamente al tema relacionado con el proyecto del interoceánico. Mencionamos algo también relacionado con lo que son los polos industriales, que en otros casos se conocen como parques industriales. Tenemos también lo que se refiere a la parte de la infraestructura eléctrica que actualmente se tiene disponible en la zona del Istmo de Tehuantepec. Posteriormente ingresamos hacia lo que sería la eficiencia energética como concepto y de alguna manera cómo se adopta en esta nueva propuesta de proyecto. Y bueno, de ahí brincamos hacia la parte de cómo se establece una comisión estatal de energía, cuál es la función realmente de esta comisión en los diferentes estados donde se encuentran ubicadas. Recordemos que dentro de lo que es el territorio nacional hay diferentes comisiones estatales de energía y todos van relacionados precisamente hacia esos proyectos en específico que buscan hacer tanto una generación excesiva de energía como también en una demanda excesiva de energía. No todos los estados del país obviamente lo tienen. Y el caso de Oaxaca es un caso muy particular que hasta el año, bueno, hasta este año precisamente, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar junto con la secretaria del proyecto del interoceánico a nivel estatal en el estado de Oaxaca para proponer con su equipo de trabajo y su servidor un proyecto de creación o de activación de una comisión estatal de energía, porque Oaxaca, aunque tiene tanta cantidad de parques eólicos, tantos proyectos en temas energéticos grandes, no tenía como tal o no tiene todavía como tal una figura como Comisión Estatal de Energía. Tiene una figura a través de una Secretaría del Medio Ambiente, tiene dentro de su estructura un pequeño bracito por ahí que tiene que ver con energías renovables, pero no es una comisión estatal como tal. Sin embargo, dentro de la estructura de creación de la Secretaría sí se menciona la pertinencia de crear una comisión estatal y es ahí donde nosotros solicitamos y de hecho hicimos la propuesta del proyecto ante el gobernador del estado actual y fue aceptado, ¿no? La activación de la comisión estatal, pero todavía está en proceso de que se pueda comenzar a trabajar con esta comisión estatal. Sin embargo, bueno, ya está gestado la primera parte, ¿no? De ahí, pues pasamos hacia lo que es la Comisión Municipal de Energía, que está relacionado precisamente con los diferentes polos industriales. Ahorita les vamos a explicar precisamente por qué de la justificación, perdón, de la creación de estas comisiones municipales.
Y de ahí finalmente recaemos en una relación tripartita entre lo que sería la Comisión Estatal, la Comisión Municipal de Energía y obviamente la Secretaría de Energía como tal, cómo establecer ese vínculo de colaboración para precisamente poder obtener el mayor beneficio en cuanto al uso eficiente de la energía y cómo establecer precisamente un vínculo que permita que las empresas que se van a instalar dentro de estos polos industriales en realidad tengan una cultura, ¿no? Que permita precisamente una coexistencia entre las diferentes comunidades que ya están establecidas, obviamente por muchos años en estas zonas, y que no se vean afectadas de alguna manera desde el punto de vista energético por la presencia de estas empresas actualmente en zona local. Hay que recordar que en la zona del Istmo, pues por muchos años ha sido caracterizada por ser una zona meramente agrícola, ¿no? Se dedica más a la parte de la agricultura, pero ahora con este proyecto, con esta propuesta del proyecto del interoceánico, pues se está dando un efecto precisamente de transición, ¿no? Transición pues de muchos aspectos, incluyendo la parte de la cultura, la misma mentalidad de los habitantes de esta zona, precisamente para brincar de una zona que estaba acostumbrada a la parte de la agricultura hacia una situación ahora meramente industrial, meramente empresarial, pero ya desde un punto de vista de industria como tal, ¿no? Entonces ya el enfoque cambia y la misma cuestión social amerita un cambio de mentalidad y en ese tenor es importante mantener ese ecosistema en equilibrio porque si no, pues obviamente comienzan a haber problemas de demanda energética, caídas obviamente de tensión, pagos excesivos en algunos servicios por parte de los locales, beneficios obviamente para las empresas que se instalan, beneficios fiscales que a final de cuentas comprometen de alguna manera la estabilidad local. Y todo eso tiene un tema bastante complejo. Sin embargo, nosotros no podemos abordar en esta charla todo ese aspecto, solamente vamos a mencionar ligeramente desde nuestra óptica cómo lo observamos y por qué precisamente la pertinencia de crear estas comisiones municipales de energía que les quiero hacer notar. Desafortunadamente me parece que no hay tanto quórum, pero pues los que están creo que son suficientes por ahora. Entonces, lo que sí me gustaría es precisamente dejar en claro que esta propuesta como tal del concepto de Comisión Municipal de Energía es una propuesta directamente por parte de nosotros y el grupo que en su momento formamos con la Secretaría del Interoceánico, donde precisamente buscamos poder establecer esos vínculos, ¿no? Entre la parte local y las nuevas propuestas de proyectos energéticos que se vienen para esta zona. Entonces, como tal, no hay nada todavía establecido en el país, está solamente la propuesta y apenas se está germinando esto y la verdad que pues me parece que va a traer cosas muy interesantes en un momento dado de ser apalancado, ¿no? Aprobado. Y finalmente las conclusiones que precisamente, bueno, pues resumen prácticamente parte de la charla y obviamente previo a ello una sesión de preguntas si es que fueran necesarias, pues para poder aterrizarlas y poder darles respuesta a cada una de ellas, ¿no? Bien, como parte de la introducción, pues tenemos acá un mapa que nos representa precisamente la zona de interés geográficamente hablando, que es la parte del corredor transísmico que tenemos ahí en la imagen, donde se ve un diagrama representativo, un esquema representativo del proyecto del interoceánico en esa zona precisamente del Istmo de Tehuantepec, donde prácticamente podemos ver la parte del Pacífico y la parte del Golfo. Entonces, prácticamente en esa zona estrecha se ha propuesto la construcción de un tren de carga y de pasajeros que precisamente permita sustituir de alguna manera u otra el proyecto del Canal de Panamá, precisamente para poder hacer una cuestión pues de mercadeo, ¿no? De cuestiones de negocios directamente, ¿no? Entonces, este proyecto precisamente busca unir desde el punto de vista ferroviario estos dos puntos entre el puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y bueno, de Salina Cruz desde el punto de vista de Oaxaca, y obviamente en ese trayecto, en ese punto de unión entre ellos dos, pues prácticamente en esta brecha se encuentran establecidos prácticamente 10 polos industriales pues, que se han propuesto precisamente
polos industriales porque de alguna manera u otra lo que buscan es funcionar como si fuera un parque industrial y buscan de alguna manera u otra pues congregar, ¿no? Tener un conjunto de empresas con diferentes vocaciones o líneas de interés a nivel industrial que precisamente comiencen a inyectar economía en esa zona y comiencen a reactivarla, ¿no? Entonces, obviamente para que eso sea atractivo para las empresas, sobre todo extranjeras, pues se han propuesto mecanismos, ¿no? Precisamente para que la inversión tenga obviamente un valor agregado y dentro de ello pues está el permitir la forma libre de los impuestos por cierto periodo de tiempo, y bueno, ciertos beneficios, además de los fiscales, pues de poder operar en la zona, vamos, bajo cierto periodo de tiempo, ¿no? Se habla más o menos como de 3, 4 años y posteriormente, después de esos 3, 4 años, entran en otro tipo de dinámicas, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es mostrarles dónde es la zona de interés, cuál es el proyecto en específico que se tiene y prácticamente estos polos industriales están ubicados en diferentes poblaciones que están dentro de este corredor. Y bueno, en el caso de Ixtepec, que es uno de los polos más grandes que se tiene proyectado, pues forma parte, ¿no? De este corredor y de estos polos industriales, ¿no? Entonces nosotros ahorita, pues prácticamente estamos inmersos en una dinámica bastante interesante y bastante compleja por la coyuntura precisamente de este proyecto, ¿no? Entonces, digo, dentro de lo demás que se tiene en el mapa, pues se ve de alguna manera cómo se encuentran unidos, ¿no? Lo que son las partes de los proyectos del Tren Maya, cómo se vinculan con la parte del proyecto del corredor del interoceánico y cómo también forman parte de las zonas económicas especiales que anteriormente, cuando estaba el gobierno de Peña Nieto, si no mal recuerdo, comenzaron a tomar un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces, son aspectos importantes de la zona que pues vale la pena por ahí recalcarlo, ¿no? Entonces, ahora bien, eso como parte de la introducción, como para tener un poquito de contexto, y ahora pasamos hacia lo que serían la parte de los polos industriales, ¿no? Entonces, en esta franja que tenemos en esta sección estrecha del mapa, pues tenemos puntos rojos que precisamente representan a esos polos, a esos 10 polos industriales que están repartidos entre lo que es el estado de Oaxaca y el estado de Veracruz. Y básicamente estos polos, como comentaba hace ratito, pues buscan, ¿no? Que diferentes empresas pues se puedan interesar por la zona y comenzar a invertir, ¿no? Actualmente, del lado de Ixtepec, pues prácticamente se tiene lo que es la propuesta de la empresa Gelax, que es la que viene precisamente trabajando con este proyecto del fondo danés y traen esa propuesta de trabajar energéticamente para el tema de cogeneración o generación híbrida en este caso, de eólica con fotovoltaica y la unidad de almacenamiento basada en hidrógeno. Y bueno, para hacer la parte del tema de hidrógeno, ellos traen la propuesta de hacerlo con el proceso de desalinización de la zona del mar. Entonces, nosotros prácticamente estamos muy cercanos hacia las costas del lado de Salina Cruz y prácticamente, bueno, este proyecto tiene propuesto esa parte, ¿no? De trabajar con la desalinización del agua para evitar de alguna manera impactar a nivel local, precisamente pues con el medio fundamental, ¿no? Que sería el agua en este caso, ¿sí? Entonces, prácticamente estos 10 polos industriales ya están establecidos. Más adelante les voy a mostrar exactamente en qué poblaciones se encuentran ubicados. Y bueno, hasta ese punto, pues todo el tema se ha estado referenciando hacia la Secretaría de lo que refiere al proyecto del interoceánico y obviamente pues con la Comisión Reguladora de la Energía y con la misma Secretaría de Energía, ¿no? Precisamente para establecer todas esas necesidades, todas esas demandas energéticas que se van a tener obviamente que subsanar en su momento, recordando que son 10 polos industriales, pues es una zona donde, como comenté al principio, pues la demanda energética pues no estaba tan grande, ¿no? De por sí, valga la expresión, ya el tema de la demanda energética comenzaba a generar ciertos estragos en la zona, pero al momento ahora de inyectar un proyecto como el interoceánico lo hace ingresar en una dinámica muchísimo más compleja, ¿no? Y si a eso le queremos inyectar estas nuevas tendencias como el nearshoring, pues se va a hacer más complejo todavía
ese tema y entonces se vuelve un punto interesante el cómo satisfacer la demanda energética en esta zona en específico a partir de que se comienzan a ingresar estos proyectos que obviamente ya la Comisión Federal de Electricidad, junto obviamente con Pemex en su momento, porque al final otra de las formas obviamente de tener obviamente una solución a la demanda energética es con combustibles fósiles y obviamente las energías renovables y la forma de convencional con las hidroeléctricas y geotérmicas, pues todas estas llegan a conglomerarse en esta área en específico y entonces el punto importante aquí es cómo satisfacer toda esa demanda energética que se va a tener ahora con este proyecto del interoceánico. Y es ahí donde también recae en cómo hacer un buen uso de esa energía que al final, pues para poder obtenerla, va a tener que haber todo un proceso y va a tener que existir una huella de carbono, como ustedes lo saben, y hay que de alguna manera pues reducir esa huella de carbono y obviamente cuidando pues la calidad y optimizando la energía que se va a proporcionar. Pero pues obviamente en ese sentido, actualmente la infraestructura que se tiene por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues se ve un poco rebasada, por no decir mucho, ¿no? Entonces, aquí en la zona ya se ha comenzado pues a observar cómo la comisión está tratando precisamente de hacer una modernización en la parte de las líneas de transmisión, de distribución y obviamente en la parte de generación de energía eléctrica, que al final pues no nos gane el tiempo, ¿no? Recordemos que normalmente dentro de un proceso como estos megaproyectos, pues hay un tiempo en el que se gesta todo un proceso para poder licitarlo, para poder primeramente lograr que los lugares, ¿no? Donde se van a establecer se encuentren obviamente, se encuentren de acuerdo, ¿no? En la implementación de estos proyectos, lo que se conoce como, pues la solicitud, ¿no? De la población en un momento dado, las asambleas que permitan precisamente que se dé el visto bueno del proyecto y posterior a ello viene la etapa donde precisamente se construyen todos estas propuestas y generalmente se habla de un periodo de 5 a 6 años o de 4 a 5 años para tener ya listo todo el esquema de operación, tanto en los polos industriales como en todo esto relacionado con la infraestructura que se requiere, digamos que resuelvan, ¿no? Esa necesidad de demanda energética, ¿no? Entonces, esos 10 polos industriales van a comenzar, obviamente, a generar cierto conflicto, ¿no? Cierta complejidad que hay que comenzar precisamente a resolver. Hay que, obviamente, hacer mucho trabajo de campo, precisamente, pues, para ubicar, ¿no? Los consumos energéticos en las zonas actualmente, la proyección de la demanda energética en un momento dado, las nuevas reglas para que las empresas que se vayan a instalar, por ejemplo, puedan contar con sistemas de generación secundaria, ¿no? O sistemas de almacenamiento secundario de energía. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que se tienen en la zona es que, por ejemplo, desde el punto de vista de las energías renovables, como en el caso de la eólica, en esta zona en específico se da mucho el tema de que por las condiciones de viento que se tienen en esta zona, en ocasiones, en ciertos periodos del año, en ciertos meses, la generación obviamente de energía eléctrica se excede de alguna manera de la proyección que se tienen en los diferentes parques eólicos. Y recordemos que la Comisión Reguladora de la Energía, la CRE, y la CENACE, de alguna manera supervisan que en un momento dado los parques eólicos generen lo que tienen comprometido y que en dos escenarios pues que no se excedan y que tampoco se queden abajo de ese valor comprometido, ¿no? De generación. Claro que cuando sucede cualquiera de los dos escenarios que acabo de comentar, pues puede haber penalizaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un excedente de energía? Pues no se puede inyectar a la red nacional y obviamente pues hay que prorrotearla, hay que tirarla a esa energía para precisamente evitar las penalizaciones y es ahí donde precisamente pues entran otro tipo de esquemas, ¿no? Como los sistemas de almacenamiento masivos de energía, pues para precisamente seguir aprovechando esa energía que en un momento dado se ha generado, ha pasado por un proceso de generación
ha pasado por un desgaste de las máquinas y obviamente pues no se ve como algo sano pues el tener que desaprovecharla, ¿no? Entonces, es ahí donde, por ejemplo, las propuestas basadas en hidrógeno juegan un papel interesante. Pero el punto de mi comentario es que al final todos esos aspectos son los que al final se tienen que estar de alguna manera u otra supervisando para que precisamente se pueda hacer un uso eficiente de la energía, ¿no? El desaprovechar una energía generada, pues no es una buena práctica al final de cuentas, ¿no? Al final también no se puede controlar la condición de viento, digo, son sistemas estocásticos completamente como la cuestión de la irradiancia solar. Y en ese sentido, no se puede controlar si vamos a aprovechar el 100%, al 90%, al 50%, todo es muy estocástico, todo es o sea, fluctúa demasiado rápido y no se puede tener ese control. Entonces, es ahí donde se requieren precisamente mecanismos que nos permitan hacer un mejor uso, incluso un ahorro energético optimizado, ¿no? Entonces, y bueno, pues en todo ese tenor, pues aquí los polos industriales van a tener que entrar dentro de ese proceso. Y bueno, en esta imagen que les estoy compartiendo, pues más o menos se logran visualizar. Desafortunadamente la calidad de la imagen no es muy buena, pero más o menos se tienen estos polos industriales del lado de Veracruz ubicados en lo que es Coatzacoalcos, como tal como la ciudad. Se tiene lo que es Jaltipan, lo que es Tezistepec y lo que es San Juan Evangelista, ¿no? Como las localidades o poblaciones donde se tienen ubicados la colocación de estos polos industriales. Y del lado de Oaxaca, que de hecho me parece que son un poquito más grandes, está, por ejemplo, del lado de Iztaltepec, en una población conocida como la zona de Chivela, está la de Ciudad Iztepec, que es donde estamos ahorita con ustedes transmitiendo, está la de Santa María Mixtequilla, que no está muy lejos de por acá, está también la de San Blas Atempa, y está también finalmente la de Salina Cruz, Oaxaca, ¿no? Entonces, todos estos lugares ya están establecidos, ya obviamente se ha hecho todo el proceso para que se puedan hacer las licitaciones y varios de ellos ya están licitados y prácticamente ya están con la otra etapa que es ya la de la construcción de los diferentes polos industriales, ¿no? Y ya obviamente ya hay empresas transnacionales de diferentes partes del mundo que ya están obviamente apostando para la inversión en esos sectores, en diferentes sectores, perdón, y en esas poblaciones, en esos polos industriales. Y obviamente, pues es ahí donde precisamente tiene que ir a la par el tema del uso eficiente de la energía, cambiar la cultura, también es una parte del proceso, precisamente para que es toda esta parte que les comentaba, que ha estado más enfocada a la parte de la cuestión agrícola o de la agricultura, comience a cambiar su manera de pensar y cómo hacer ese buen uso de la energía, porque al final de cuentas a todos nos impacta. Anteriormente no había tanto control en ese sentido porque no había quizás tanta preocupación con respecto a lo que tenemos actualmente, que es el calentamiento global, ¿no? Eso es lo que nos está impactando demasiado. La verdad, cada vez va a ir aumentando más el tema de la temperatura de nuestro planeta. Ese es un proceso que desafortunadamente es muy complejo hacer el retroceso. Sin embargo, pues la idea ahorita es más bien tratar de mantener ese aumento por mucho tiempo en ese valor y y que no siga creciendo, ¿no? Entonces, el no hacer un buen uso de la energía, el exceder los procesos o procedimientos para la generación de esa energía va a impactar en una huella de carbono que posteriormente se va a reflejar en un aumento de temperatura o va al menos a coadyuvar o va a sumar a que ese aumento de temperatura se siga manifestando, ¿no? Entonces es ahí donde precisamente la importancia de hacer un buen uso de esa energía, esas buenas prácticas, pues es mandatoria, ¿no? Es importante y en estos proyectos que son de consumo energético, pues muy grandes, pues obviamente lo requiere, lo demanda por sí solo, ¿no? Entonces, como parte de la infraestructura eléctrica, tenemos que, bueno, a partir de los municipios que integran el proyecto del corredor del interoceánico, perdón, bueno, existen diversas infraestructuras en centrales eléctricas que más o menos hasta el año del 2022 sumaba un total de 4.092 megawatts, ¿no? Estamos hablando solamente de la zona del Istmo de Tehuantepec, no estamos hablando a nivel país, porque obviamente es muchísimo más grande, ¿no? Lo que se genera en el país para satisfacer la demanda de todos los estados. Sin embargo, solamente para la zona del Istmo estamos hablando de 4.092 megawatts.
Todavía no entraba en proceso todo este tema del corredor en cuanto a ya definir cómo iba a estar conglomerado y todavía falta ver qué empresas como tal se van a establecer y tratar de establecer un pronóstico de cuánta va a ser la demanda energética. Bueno, pues eso es lo que todavía no se tiene con exactitud, pero más o menos se han establecido algunos pronósticos. Bueno, y actualmente existen proyectos de generación eléctrica en un momento dado. De aprobarse estarían más o menos ingresando a la red una capacidad de 2.248 megawatts adicionales a los 4.092 que de alguna manera se tienen actualmente disponibles. En realidad es muchísimo, ¿no? Es muchísima la cantidad de energía que se está proyectando. Y para eso, bueno, es importante mencionar que actualmente, como lo indiqué en algún momento de la presentación, son 28 parques eólicos los que actualmente están operando, están generando alrededor de 2.700 megawatts solamente en la zona del Istmo. Prácticamente son como me parece que aportan un 30% en todo lo que es el territorio nacional, más o menos, si no mal recuerdo, un 30, un 28, 27 por ahí por ciento, de un total de 1.580 aerogeneradores instalados actualmente. Y bueno, se ha proyectado la construcción de 10 parques eólicos adicionales con una capacidad proyectada de 110 megawatts de potencia. Estamos hablando solamente de la tendencia a lo que refiere a los parques montados en tierra, los que se conocen como onshore. Actualmente nosotros como empresa estamos terminando la elaboración de una propuesta técnica, precisamente de un estudio que hemos estado realizando en sitio de la cantidad de energía que se puede aprovechar a partir de lo que es el puerto de Salina Cruz, pensando precisamente en establecer una propuesta de parques eólicos de tipo offshore. Sabemos que en México, obviamente, por la cuestión del impacto ambiental, se ha cuidado mucho ese aspecto. Sin embargo, es muy probable, es altamente probable que por la situación de la demanda energética y por lo sucesivo, ¿no? Digo, al final es muy probable que se vaya a requerir. Bueno, nosotros hemos apostado por precisamente hacer ese estudio y presentarlo posteriormente a las autoridades pertinentes y ya tenemos los resultados de lo que se puede generar de ese lado y obviamente se estaría pensando que de ese lado se podrían establecer las primeras propuestas de parques eólicos en aguas someras, precisamente en temas de offshore, ¿no? Incluso nosotros lo hemos pensado en aguas someras, pero es probable que tenga que ser un poquito más adentro de mar, ¿no? Sin embargo, bueno, es una zona que lo permite porque estamos precisamente pegados en una zona de costa, una parte de golfo, y entonces, obviamente, estos proyectos de nuevas tendencias para nuestro país en cuanto a generación de energía, pues son viables, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos como parte de la infraestructura actual y de las más o menos proyecciones que se tienen, obviamente, con base a las necesidades que se están, obviamente, indicando conforme va avanzando la propuesta del proyecto del corredor del interoceánico del lado de los polos industriales, ¿no? Entonces, para el caso de las centrales eléctricas, bueno, pues actualmente muchas de ellas consumen combustibles fósiles, en este caso puede estar dado a partir de gas natural, combustóleo, diésel o bagazo de caña. En la zona del Istmo prácticamente opera una central de ciclo combinado y 19 perdón, centrales térmicas, ¿no? Y bueno, se han autorizado durante este nuevo gobierno aproximadamente a través de la Comisión Reguladora de la Energía, la construcción de 2 centrales eléctricas para la zona del Istmo. Y una de las centrales tiene una capacidad de 200 megawatts de potencia, que está obviamente propuesta que funcione con base a gas natural, y otra más con una capacidad de 28 megawatts a base de bagazo de caña. Adicionalmente, existe un proyecto de central de cogeneración en el puerto de Salina Cruz, con una capacidad de 812 megawatts a base de gas natural. Recordemos que en esa sección, bueno, prácticamente se tiene lo que es una refinería, la refinería Dovalí, Jaime Dovalí, que precisamente, bueno, pues pertenece a la parte de Pemex, ¿no? Entonces, en este caso, se ha también contemplado la capacidad de generación adicional debido al proyecto del corredor del interoceánico a un total de aproximadamente 1.040 megawatts de potencia. Entonces, en realidad los números son grandes. Obviamente la demanda energética como tal lo amerita. Y bueno, estas solamente son algunas de las proyecciones que actualmente se han autorizado.
Claro, no se ha logrado todavía destapar por completo, ¿no? Todo lo que trae estas propuestas. Yo, en lo personal, de repente voy a tratar de meterme tantito en un paréntesis por acá, cuando veo las propuestas de nearshoring, nuestro gobierno lo ve como si fuera, bueno, o nos hacen ver como si fuera la panacea del mundo, ¿no? Como si eso nos fuera a sacar de muchos problemas económicos, pero en realidad nos va a sumergir en un problema más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente las empresas de nearshoring lo que buscan es establecerse en sitios, en ciudades que de alguna manera, pues, les permitan tener un contexto de operación más económico y sin, obviamente, digamos que afectar demasiado su contexto de origen, ¿no? Entonces, darles apertura en otros países como México, pues obviamente es hacer uso de los recursos naturales y obviamente de los beneficios fiscales que al final, pues sí, traen obviamente una inversión que permite hacer un crecimiento como país hacia el exterior, pero internamente nos comienza a generar un conflicto porque comienza obviamente a acabarse los recursos poco a poco, ¿no? Entonces, eso lo comento porque al final hay muchos proyectos que van a llegar también en esta zona, así como en otros como han estado y están llegando en otros puntos del país, donde el nearshoring pareciera como que es lo wow, ¿no? Es lo máximo, pero en realidad hay un trasfondo que es más complicado que el hecho de solamente celebrar que nos hayan escogido, seleccionado dentro de tantos países como para instalarse, ¿no? Entonces, en fin, eso también impacta con nosotros porque al final hay que pensar cómo satisfacer la demanda energética de esas propuestas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. De hecho, actualmente nosotros aquí en la zona del Istmo hemos experimentado, me imagino que igual del lado de allá de Monterrey y ciudades grandes, y eso que nosotros no somos una ciudad grande, pero hemos experimentado muchas caídas de tensión, muchos apagones, como se dice coloquialmente, precisamente porque no se logra satisfacer la demanda. Ahora imagínense con un contexto de proyecto como el que estamos platicando, si no se asegura obviamente la demanda energética, uff, va a ser un caos brutal, ¿no? Vamos a estar como Venezuela o como Cuba, con varios días sin, obviamente, sin demanda, sí, perdón, sin suministro energético, ¿no? Bien, las redes de transmisión, que de alguna manera forman parte de la infraestructura precisamente de la Comisión Federal de Electricidad, que son propiedad de la nación, pues prácticamente tienen que sufrir una modernización para que puedan de alguna manera u otra dar cabida a las nuevas propuestas de generación de energía eléctrica. Recordemos que muchos de los parques eólicos o mucho de lo que comentaba ahorita de establecer por parte de la CENACE y de la CRE cierto nivel de generación para inyectarla a la red está gobernada precisamente porque obviamente hay, digamos que, una cierta tolerancia, o sea, hay una capacidad limitante físicamente hablando a nivel de infraestructura por parte de las líneas de transmisión, de distribución, y entonces para no saturar a la red precisamente hay que limitarlas, ¿no? Hay que establecer un candado para precisamente protegerlas y mantener una estabilidad energéticamente hablando a nivel de redes, ¿no? De redes eléctricas. Entonces, las redes de transmisión ubicadas en el Istmo de Tehuantepec forman parte del sistema de interconexión eléctrica de los países de América Central, lo que se conoce como el CIEPAC. Y el CIEPAC está en proceso de conectarse con el subcontinente sudamericano por medio de una línea de transmisión que cruzará la frontera entre Panamá y Colombia. Fíjense cómo todo este contexto va más allá de lo que convencionalmente conocemos. En realidad, toda esta línea de transmisión que nosotros tenemos por la parte del sureste del país, pues digamos que brinca la frontera y se conecta, ¿no? Con la parte, pues, de Centroamérica y Sudamérica en un momento dado. Y bueno, el CIEPAC precisamente es la que deja de manifiesto que eso es lo que ocurre, ¿no? Y eso es lo que se va a seguir, obviamente, trabajando, ¿no? Precisamente para poder tener de alguna manera u otra una manera de tener suministro de energía o bien la compra y venta de energía entre los diferentes países que forman parte de esta red, ¿no? Entonces, o de este sistema. Bueno, el proyecto como parte de la infraestructura eléctrica a nivel de, de transmisión y de distribución, se tiene también un proyecto que tiene que ver con la nueva línea de transmisión de alto voltaje o lo que se conoce como HDVC, que más o menos tiene una proyección de 500 kilovatios
con un origen en este caso, de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y con destino hacia Yautepec, Morelos, ¿no? Entonces, esto obviamente se ha proyectado en su momento con la intención o con el único objetivo de desahogar la electricidad generada por los parques eólicos en la zona del Istmo debido a la saturación en las líneas actuales, que era lo que les comentaba hace un momento. Y básicamente, pues se busca avanzar en cuanto a transmisión en corriente directa, ¿no? Ya no tanto en transmisión en corriente alterna, lo que de alguna manera permite que se haga la transmisión de manera más rápida y con pérdidas de generación y de transmisión muchísimo menores con respecto a la forma de corriente alterna, la tradicional, ¿sí? Este proyecto se canceló en el 2019 por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, obviamente por la coyuntura del proyecto que actualmente se tiene del corredor interoceánico, es muy probable que se vaya a reactivar y precisamente vaya a dar, vamos, sea una forma para poder desahogar lo que van a generar los otros 10 parques que se tienen contemplados para precisamente suministrar esa demanda energética que se tiene o que se va a tener en un momento dado en estos proyectos, ¿no? Y aquí podríamos hablar de muchas cosas, incluso podría meterme con el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Que prácticamente, bueno, pues digamos que tendría que ver precisamente, va a jugar un papel interesante en todos estos proyectos, porque al final tiene que haber una forma, porque CFE por sí sola no puede suministrar toda la demanda, tiene que depender de la privada, precisamente para poder solucionar esa demanda energética, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro punto que en otra charla posiblemente podamos platicarlo, ¿no? Bien, de ahí brincamos hacia lo que corresponde a la eficiencia energética. Bueno, la eficiencia energética por sí sola se define como el uso de menos energía para realizar la misma tarea o producir el mismo resultado. Esa es una definición muy simple, muy convencional, ¿verdad? Pero al final de cuentas es hacer un buen uso, o sea, tratar de ahorrar en la medida de lo posible esa energía para poder realizar una misma actividad, optimizar un proceso o un servicio en cuanto a demanda energética. Entonces, se refiere a la optimización del uso de la energía, buscando obtener el máximo rendimiento con el menor consumo posible, ¿no? Entonces, esto, vuelvo a repetir, tiene mucho de injerencia porque al final la generación de energía tiene una huella de carbono y esa huella de carbono posteriormente se refleja en efecto de contaminación y posteriormente eso nos impacta en cuanto a calentamiento global, ¿no? En otras palabras, se trata de realizar actividades y operar dispositivos y sistemas de manera inteligente con el objetivo de reducir el desperdicio de energía y minimizar el impacto ambiental asociado. Obviamente, para poder trabajar de manera adecuada el concepto de la eficiencia energética, pues entran muchos aspectos, muchas áreas de la ingeniería, como lo que actualmente se tiende trabajando, que es con la famosa, la IoT, la 4.0, creo que le llaman, la industria 4.0, donde prácticamente todo lo que tiene que ver con lo que es el uso de la inteligencia artificial y todos los algoritmos que se conocen para hacer un mejor uso, una manera optimizada o más eficiente, perdón, juegan un papel importante, ¿no? Entonces, mucho de esto de la eficiencia energética está muy apegado con el uso de la información a través de algoritmos computacionales o lo que se conoce como cómputo evolutivo, a través de técnicas quizás como el machine learning, que precisamente permiten optimizar los procesos precisamente para en su momento optimizar o hacer un buen uso del tema energético, ¿no? Bueno, de ahí pasamos al siguiente concepto que es uso eficiente de la energía. Bueno, pues es la capacidad de obtener los mejores resultados con la menor cantidad de recursos energéticos posibles, ¿no? Entonces, en sí, ese uso eficiente de la energía y la eficiencia energética por sí misma, pues nos lleva precisamente al mismo contexto que es reducir de alguna manera el uso de la energía, pero obviamente con los resultados, con los mejores resultados posibles en un momento dado para administrar mejor el uso de los recursos energéticos, ¿no? Esto permite reducir el consumo de energía y los posibles impactos ambientales asociados a ella, ¿no? Entonces, por ello, la importancia de este tema de la eficiencia energética o el uso eficiente de la energía. Bien, todo esto, al final de cuentas, recae a nivel, obviamente, de nuestro país y en muchos otros países, porque no solamente México tiene comisiones reguladores de la energía, muchos países, Francia, Italia,
España, entre otros países más, Alemania, todos tienen una comisión reguladora de la energía y todos también tienen una comisión, en este caso estatal, de energía, que va en función precisamente de cada ciudad que forma parte de un estado, ¿no? O en este caso, perdón, el estado que forma parte de un país, ¿no? Entonces, básicamente, esta Comisión Estatal de Energía tiene como objetivo la ejecución de acciones orientadas hacia el uso eficiente de la energía, el aprovechamiento de las energías renovables y el fomento de la cultura del ahorro de la energía en sus respectivas entidades federativas. Entonces, si se dan cuenta, el contexto de la Comisión Estatal de Energía, pues no solamente lo hace con las energías convencionales, sino que también toca el aspecto de las energías renovables y también fomentar esa cultura, cambiar ese chip, esa manera de pensar, de que, bueno, pues yo tengo agua aquí, por poner un ejemplo, ¿no? O simplemente vamos directamente en energía, tengo energía disponible, pues ahí dejo el ventilador toda la noche y todo el día, tengo la radio encendida a todas horas, le subo el volumen, tengo por acá también el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Entonces, o incluso solamente con el dispositivo para poner a cargar el teléfono celular, pues lo dejamos conectado y aunque ya no esté cargando el teléfono, ahí lo tengo conectado y seguramente me está consumiendo nuevamente energía y eso pues es parte de la cultura que hay que cambiar para poder hacer un buen uso eficiente de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de lo que de alguna manera son parte de los objetivos de la Comisión Estatal de Energía, pero eso queda a nivel Estado, ¿no? Entonces, obviamente es pertinencia de la misma Comisión Estatal poder recaer en las diferentes ciudades que forman parte de ese Estado y llevar esa misma cultura, esa misma información, esa misma tendencia de hacer uso eficiente de la energía. Y esta comisión estatal pues obviamente está a nivel de Estado, pero también hay instancias a nivel federal, como en este caso la Comisión Reguladora de la Energía, la CRE, y obviamente viene la otra parte que es lo que comentábamos, que tiene que ver con las instancias municipales. De hecho, dentro de la creación de la Comisión Estatal de Energía hace mucho énfasis en apoyarse a nivel de los municipios, ¿no? Para precisamente poder tener un control más completo de este buen uso o el uso eficiente de la energía. Pero desafortunadamente en la práctica no se lleva a cabo de esa manera. Solamente se queda a nivel Estado y obviamente las partes municipales pues quedan totalmente en el abandono, ¿no? No hay esa cultura, no hay nada que de alguna manera controle ese aspecto y es ahí donde precisamente entra la pertinencia de la propuesta de las comisiones municipales de energía. En el caso de la parte del proyecto del corredor del interoceánico, en la parte del Istmo, es muchísimo más mandatorio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a darse un ecosistema en el que las empresas, la industria, va a estar en contacto directo con la parte local, con las diferentes poblaciones, ¿sí? Con las diferentes ciudades donde se están instalando. Y tiene que existir de alguna manera una entidad que permita regular o al menos supervisar o mantener un ambiente pues con armonía, de colaboración y que no se den situaciones en las que se vean violentadas las partes de la población en un momento dado y que adicionalmente, obviamente, todo ese contexto de la energía pues se pueda aprovechar de la manera más adecuada entre ambas entidades, ¿no? Entonces es ahí donde una comisión municipal es mandatoria, ¿sí? Entonces, para este caso, bueno, la Comisión Municipal de Energía tiene como objetivo la ejecución de acciones orientadas, básicamente el principio o el objetivo general es similar a la Comisión Estatal, ¿sí? Tiene como objetivo la ejecución de acciones orientadas hacia el uso eficiente de la energía, el aprovechamiento de las energías renovables y el fomento de la cultura del ahorro de la energía en sus respectivos municipios, así como la supervisión en el uso eficiente de la energía entre el sector industrial y la comunidad local, evitando con ello un impacto negativo a nivel local, en este caso saturando de alguna manera la red eléctrica, que posteriormente se vea afectado por la parte obviamente de la población, ¿no? Eso es lo que se trata de cuidar en ese sentido, porque al momento de que se den esos primeros choques en lo que no se tenga obviamente un ecosistema equilibrado,
vienen a reducir otros aspectos como la parte social. Y la parte social lo que va a traer es que va a empezar a bloquear, va a empezar a bloquear esos proyectos. Y eso es lo que no se quiere y es lo que se debe de evitar, porque al final de cuentas, digamos que los que son extranjeros en las tierras nuevas, pues son las industrias. Entonces tiene que haber una entidad que realmente se enfoque en atender esas necesidades y mantener ese equilibrio. Entonces, se ha observado por la experiencia que las comisiones estatales solamente se centran en la parte del Estado, en la parte de la capital, si lo quieren ver así. Y todo lo que corresponde a las partes locales, las partes regionales, no se ven obviamente beneficiadas y no se atienden las necesidades, ¿no? Entonces ahí por eso la importancia, porque al momento que una parte social se active, pues todas las demás se van a activar y entonces va a colapsar, van a colapsar esos proyectos y entran otro tipo de aspectos que desafortunadamente pues no serían de nada beneficiosos. También tendría la función la Comisión Municipal de ser intermediario directo en los proyectos energéticos locales, vinculando a las empresas y el gobierno estatal a través de la Comisión Estatal de Energía para su posterior enlace con la Secretaría de Energía, con la CENER, ¿sí? Entonces, realmente su papel es bastante interesante y buscaría, obviamente, como parte de esa forma intermediaria, pues tratar de beneficiar y satisfacer precisamente las demandas de la localidad, sin obviamente descobijar a la parte de la industria, ¿no? Tendría que ser un tema en equilibrio por ambas partes, ¿no? Y finalmente ser interlocutor y asesor técnico en las diferentes o en los diferentes comisariados de bienes comunales a nivel local con injerencia en proyectos energéticos, ¿no? Recordemos que muchas de las propuestas de estos proyectos traen una responsabilidad social y es importante que dentro de todo este contexto la misma comisión municipal pueda apoyar desde un punto de vista técnico a, digamos, a la parte local, a la población, para poder establecer proyectos que energéticamente beneficien a la zona. Y en ese sentido, es importante tener una comisión que realmente esté verificando ese proceso, ¿no? Entonces, ahí es donde también nosotros pensamos que la comisión municipal puede apoyar muchísimo y obviamente eso se va a ver muy reflejado en lo sucesivo en el uso eficiente de la energía, ¿no? Entonces, es ahí donde creemos que se puede establecer una pertinencia bastante fuerte y válida, ¿no? Por parte de las comisiones municipales de energía. Entonces, aquí tengo un diagrama, ya vamos a terminar la presentación, es una lámina que precisamente representa cómo estaría estructurado el funcionamiento de estas comisiones municipales de energía. Se tendría obviamente una comisión estatal de energía, en este caso por parte del gobierno del estado de Oaxaca, tendría una comunicación directa con esta comisión municipal de energía a través de la zona del Istmo de Tehuantepec y estarían estas comisiones municipales orientadas específicamente a los municipios donde se encuentran precisamente proyectados la instalación de estos parques o estos polos industriales, en el caso de Salina Cruz, San Juan Evangelista, Ciudad Iztepet, Santa María Mixtequilla, Matías Romero y Asunción Iztaltepet, ¿sí? Y obviamente esta comisión municipal en estos municipios estaría relacionado con esos polos industriales y obviamente los municipios de cada uno de estos, de cada una de estas localidades, ¿no? Pero obviamente todos los contextos a nivel energético se estarían dados a partir de la Comisión Municipal de Energía. Y adicional, en esta propuesta ya se ha, por otro lado, caminado la idea de establecer la construcción de un centro de investigación en energías renovables que precisamente cierre precisamente ese lazo y que sea el que pueda dar el soporte tecnológico a esos polos de desarrollo y obviamente también a la comunidad local desde el punto de vista energético, ¿no? Entonces, esta sería la estructura que nosotros hemos estado pensando y proponiendo para que pueda operar precisamente esa propuesta de Comisión Municipal de Energía, buscando obviamente siempre el uso y el ahorro eficiente de la energía, ¿no? De la energía eléctrica, ¿sí? Y entonces, para poder concluir esta parte de la presentación, bueno, pues hay que establecer precisamente una relación entre la Comisión Estatal de Energía, la Comisión Municipal y la Secretaría de Energía como tal, como la entidad a nivel federal. ¿Verdad? Es importante una comunicación directa entre la Comisión Estatal de Energía y las comisiones municipales de energía que permita atender de manera inmediata las necesidades energéticas, académicas
ciencia y desarrollo tecnológico, así como las sociales. En realidad, la parte social es muy importante. Créanme que es una de las partes que más se descuida. Y esa descuidándose es fatal porque puede colapsar cualquier proyecto, por muy bueno que sea, lo puede echar abajo, ¿no? En torno al sector energético, entre cada uno de los municipios que forman parte del proyecto del corredor del interoceánico. Para el caso del estado de Oaxaca, se ha solicitado la aprobación de la Comisión Estatal de Energía, que era lo que les comentaba hace unos momentos en alguna de las láminas, y su puesta en marcha a la brevedad, previendo la incorporación y operación de cada uno de los polos industriales, los cuales deben de iniciar operaciones en aproximadamente 5 años. Eso es lo que se tiene proyectado para que ya comience este proyecto a operar de manera estable, ¿no? Iniciar con una cultura enfocada hacia el uso eficiente de la energía a nivel local es prioritario. Ya deberíamos de comenzar a estar haciendo estos ejercicios a nivel local, considerando la coyuntura de la transición de una zona con cultura basada en la agricultura hacia una cultura obviamente industrializada, ¿sí? Y bueno, finalmente es importante que la Secretaría de Energía, la CNE, reconozca el valor agregado de las comisiones municipales de energía alrededor del proyecto del corredor del interoceánico. En realidad, darse el tiempo y el abasto para atender las necesidades de los 10 polos industriales, nada más de los primeros, ¿qué serán? 1, 2, 3, 4, de los 6 que forman parte, que se encuentran en Oaxaca, va a ser un reto bastante titánico, ¿no? Entonces es ahí donde la pertinencia de estas comisiones municipales, porque estarían directamente relacionadas con las necesidades locales, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Y bueno, finalmente las conclusiones. Bueno, el plan para el suministro de energía eléctrica a los diferentes municipios que forman parte del proyecto del corredor del interoceánico no solo está enfocado en la capacidad de generación y disponibilidad de la energía, sino también en la modernización de la transmisión y distribución de la misma, ¿sí? La cultura del uso eficiente y ahorro de la energía eléctrica es necesario insertarla de manera inmediata en cada uno de los municipios que integran el proyecto. La creación de las comisiones o de la Comisión Municipal de Energía son necesarias para una supervisión y control en los procesos de operación de los polos industriales y mantener una armonía energética en pro de la parte social entre las nuevas demandas energéticas de las empresas y las propias de la comunidad local. Y bueno, actualmente en el municipio de Ixtepet se ha comenzado el proyecto de la empresa Gelax relacionado con la generación híbrida, en este caso eólica y fotovoltaica, y unidades de almacenamiento basadas en hidrógeno, ¿no? Entonces es como parte de los proyectos que ya se están materializando. Vienen otros proyectos más, incluso vienen proyectos con fondo francés, igualmente en temas de energías renovables, pero que al final, bueno, van destapándose conforme va avanzando cada uno de estos proyectos. Entonces, básicamente por mi parte es la presentación que preparé para ustedes. Espero que haya sido interesante, que se hayan podido ver algunos aspectos que posiblemente para ustedes sean nuevos, que no se manejan tan cotidianamente como este proyecto del interoceánico y la importancia de crear estas comisiones, ya sea en el estado de Oaxaca para el proyecto del interoceánico, seguramente funcionará para otros proyectos más pertinentes en otros puntos de la República Mexicana, que así de hecho se han estado abordando de manera indirecta en otros lugares como Campeche, como Yucatán mismo, ¿verdad? Y bueno, básicamente son como las nuevas tendencias, ¿no? Las nuevas formas para poder precisamente establecer un control más equilibrado, ¿no? Más transparente en cuanto al manejo de los recursos energéticos y de alguna manera, pues, sobre todo para los beneficios, ¿no? En las partes locales y que eso de alguna manera impacte de manera positiva y ayude a este problema que tenemos actualmente pues del calentamiento global, ¿no? Se supone que tenemos hasta el 2030, si es que todavía aguanta el planeta, y bueno, sobre todo más bien, no tanto el planeta, sino nosotros, ¿no? Porque ya con esas temperaturas cada vez es más imposible tolerarlo. O sea, en el 2030, en teoría, deberíamos de tener ya una propuesta bastante apegada, ¿no? A ese tema de reducir la parte del calentamiento y la contaminación al medio ambiente
Pero seguramente estas propuestas, como las que les estoy compartiendo el día de hoy, deberían de sumar. No sé si sumen el 10%, el 5%, el 20%, el 1%. Creo que independientemente del valor que sumen, son importantes y son necesarias y son pertinentes, porque al final de cuentas suman a un problema que es bastante serio y en ese tenor, pues un 1% es algo interesante, ¿no? Es algo que vale la pena rescatarse y es ahí donde precisamente creemos que vale la pena, ¿no? Entonces yo, por mi parte, con esto, así que concluyo mi presentación. Ahí les dejo el correo electrónico por parte de nosotros en la empresa, la página electrónica de la empresa, por si desean de repente ingresar y revisarla. Nosotros prácticamente siempre estamos inmersos en proyectos del sector energético, no solamente en eólica, en fotovoltaica, sino ya empezamos a incursionarnos en la parte de hidrógeno y seguramente pues van a salir más cosas con estos temas de offshore. Me parece que habrá nuevas posibilidades de ese lado igualmente. Y bueno, pues seguramente en estos proyectos de desalinización, de repente podemos por ahí, yo creo que inmiscuirnos de repente en algunas cosas, ¿no? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo. Básicamente sería todo por ahora. Y no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario al respecto. Gracias, doctor, por su participación muy valiosa. De hecho, como dice, esos temas sí son bastante como exclusivos, ¿no? Y se desconocen, sobre todo pues para nosotros. Sí, sí me gustaría hacer unos comentarios o preguntas. No sé si también el grupo tiene, hay algunas. Eh, Mencionaba que esta energía excedente, ¿no? De todos los polos, para no desperdiciarse, bueno, sería recomendable almacenarla. ¿Tienen Sí. algún proyecto de beneficio a la sociedad, bueno, a nivel local? ¿O qué pasa con esta energía almacenada? Ok, bueno, este problema básicamente sucede actualmente con los parques eólicos. Generalmente, por las condiciones de viento, hay meses en las que son muy buenas y obviamente pues se da un excedente en generación. Cuando eso sucede, pues no se puede inyectar a la red como lo comentaba, lo que se busca es, eh, en realidad lo que sucede es que se desperdicia esa energía, simplemente se tira, se cortea. No hay manera actualmente de almacenarla ni direccionarla a ninguna otra línea, no se puede hacer eso. Entonces se desperdicia esa energía actualmente y bueno, las tendencias obviamente a nivel mundial pues son los sistemas de almacenamiento basados en hidrógeno. Nosotros, por ejemplo, ahorita como empresa tenemos un proyecto de un showroom, nosotros lo llamamos showroom para la zona del Istmo. Nosotros como empresa diseñamos y construimos un aerogenerador de eje vertical de 1 kilowatt de potencia y ese aerogenerador tenemos la propuesta de instalarlo aquí en la zona del Istmo y el proyecto lo hicimos en colaboración con el Centro de Investigación que se encuentra en Yucatán, el CICI, y con ellos, que tienen obviamente un poco más de expertise en la parte de hidrógeno, ellos diseñaron lo que es una unidad de una celda de almacenamiento basada en hidrógeno para una capacidad. Hay dos diseños, una de 250 watts y una de 500 watts. Y la idea de nosotros, pues obviamente es montarla en la zona del Istmo y como showroom, pues permita que las empresas que ya están instaladas y las que se van a instalar vean precisamente cómo se puede aprovechar la generación de energía por excedente y almacenarlas directamente en una batería, en este caso, o una celda basada en hidrógeno, ¿no? Entonces, esas son como que las propuestas que traemos nosotros ahorita tecnológicamente hablando. Recordemos que la empresa que tenemos nosotros es una empresa con base tecnológica, es decir, nosotros hacemos no solamente los servicios para el sector, sino que también hacemos la innovación y desarrollo tecnológico, tanto a nivel de investigación como su implementación en las diferentes máquinas en el sector, que lo hemos hecho prácticamente para dos tecnologías aquí en la zona del Istmo. Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos que pueda ser interesante a través de este showroom que las empresas vean que esa es una alternativa que es bastante viable y es a través de un sistema precisamente de generación, ¿no? Como esta, de energías renovables con este aero de eje vertical y obviamente una unidad de almacenamiento basado en hidrógeno. Ahora bien, lo que actualmente está en proceso es el proyecto de la empresa Gelax que les comentaba,
Y esta empresa, precisamente, bueno, pues ella trae un proyecto de 200 megawatts de potencia, ya ni siquiera es un kilowatt como el que nosotros proponemos, porque es un sistema muy pequeño. Sin embargo, ellos tienen proyectados montar sistemas de almacenamientos masivos, precisamente basados en hidrógeno, utilizando el proceso de desalinización del agua de mar para poder llevar a cabo el proceso de la electrólisis. Entonces, básicamente ese sería como el primer proyecto en la zona, no sé si a nivel país, pero sí en la zona, que tiene precisamente capacidades grandes de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, eso es lo que se estaría esperando en lo sucesivo, ¿no? No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, claro. Sí, gracias. Sí, Y también acerca de su comentario que decía de desarrollo tecnológico, de investigación. Bueno, sí, estos parques siempre tienen estas partes, ¿no? De fallas tanto estructurales como mecánicas y de otros tipos. ¿Cuáles serían las implementaciones a nivel tecnológico? Tecnológico, por ejemplo, hablaba de machine learning. sí, ¿Cómo funciona este proceso para darle una estrategia, se puede decir, de mantenimiento, de monitoreo, de diagnóstico sí. en Sí, estos polos? sí, claro. Bueno, mire, por ejemplo, si queremos centrar un poquito el caso hacia la parte del uso eficiente de la energía, generalmente, por ejemplo, los sistemas eólicos tienen dos sistemas muy interesantes para hacer un movimiento de la estructura con base a la dirección de viento y a la velocidad del viento. Entonces, que es el sistema Yaw, que tiene que ver precisamente con el giro de la nacelle, prácticamente a partir de la torre. Y la otra es el sistema Pitch, que tiene que ver con la orientación del ángulo de ataque de las palas del rotor eólico. Esos sistemas se mueven a través de motorreductoras, es decir, motores eléctricos acoplados a sistemas de engranaje. Y esas motorreductoras tienen un consumo energético cada vez que precisamente tienen que girar hacia un sentido levógiro o un sentido destrógiro, básicamente derecha o izquierda. Entonces, eso lo que permite en un momento dado, pues es activar precisamente pues unidades de energía del mismo aerogenerador para poder hacer ese movimiento. Pero si hacemos un análisis de cuántas veces los tiene que hacer durante el día, pues son muchísimas veces las que lo hace. Y eso si lo multiplicamos por semanas, por meses y por años, pues son muchísimas. Entonces, generalmente lo que se hace en ese sentido, como parte de las innovaciones tecnológicas, es hacer un monitoreo del consumo energético de esas motorreductoras. Es decir, nosotros tenemos ahorita un proyecto precisamente de monitoreo de consumo de corriente, de voltaje y de potencia eléctrica de esas motorreductoras. De tal manera de que podemos estar observando constantemente cómo es el consumo o la demanda energética de esas motorreductoras y a través del histórico que hacemos precisamente con sistemas de monitoreo para almacenar obviamente esa información, establecemos mantenimientos de tipo predictivo, se les conoce. De tal manera de que con las técnicas de Machine Learning nosotros lo que hacemos es establecer nuestra clasificación y obviamente establecemos las variables de importancia y podemos de alguna manera hacer un pronóstico, ¿no? De posiblemente la falla o un posible pronóstico de daño, ya sea en engranes o en rodamientos o en componentes eléctricos, puede ser a nivel de devanados, de embobinados, prácticamente que nos permita reducir precisamente los tiempos de paro, los tiempos de falla y obviamente acotar los tiempos de reparación o de suministro incluso del dispositivo en sitio para poder hacer obviamente la reparación o el, ¿cómo se dice? El cambio completo pues de la motorreductora en este caso, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque, por ejemplo, muchas veces hay sistemas que pueden operar, por ejemplo, si es un sistema con 4 motorreductoras y una motorreductora no está operando de la manera adecuada, digamos que desde su 100% ya anda en su 50%, puedes tratar de seguir operando bajo ese 50%, pero va a forzar de alguna manera a las otras que están al 100%. Entonces, eso va a llevar a un desgaste anticipado, ¿verdad? De esas otras 3 motorreductoras y lo que va a llevar posteriormente es que se dañe la cuarta motorreductora que estaba al 50% y me deje de alguna manera al 50% o al 60% las otras 3. Entonces, todo eso es una forma de cómo establecer las técnicas de Machine Learning para establecer un uso eficiente de la energía, porque si yo puedo establecer dónde están las fallas con esas técnicas, puedo alimentar al predictivo y puedo de alguna manera incluso controlar cómo se va a dosificar la energía
en tales motorreductoras, ¿no? De tal manera que a lo mejor solamente necesito que se mueva dos o quizás solamente tres o quizás no es necesario que se muevan en cierta condición de viento, no sé. Hay diferentes formas de poder hacer, digamos, un estudio de comportamiento adecuado de toda la máquina, ¿no? Pero obviamente eso va a depender muchísimo del área de interés de nosotros, pero esa sería como una forma, ¿no? De poder aprovechar estas técnicas, eh, digamos, de cómputo evolutivo para poder hacer un uso eficiente tanto del dispositivo como de la misma energía que requieren para poder operar, ¿no? Perfecto, gracias, Doc. Y bueno, una última pregunta es, veíamos ahí el esquema que usted nos presentaba de el corredor y Sí, bueno, une estas dos esas ciudades, Coatzacoalcos con Salina Cruz, sí. y ve que aquí están, bueno, en las cuestiones de Coatzacoalcos, hay plantas, ¿hay alguna interacción a nivel energético en donde alguno de estos polos o bueno, toda la línea de generación ayuda a suministrar algo en estas plantas o son independientes? ¿Te refiere a cuánto energía o a qué? Sí, energía, sobre todo energía. Sí, pues sí, de hecho, en teoría se supone que la demanda energética no solamente se va a resolver con fuentes de energía renovables, sino que también con fuentes de energías fósiles. Entonces, del lado de Salina Cruz, pues obviamente hay refinerías, si no mal recuerdo. Obviamente tiene muy de lleno el tema de la parte de petrolera, ¿no? La parte de petróleos. Seguramente, bueno, van a suministrar, ¿no? Parte de esa energía, esa demanda energética con combustibles fósiles, posiblemente con propuestas térmicas o geotérmicas, incluso si fueran necesarias, pero de entrada, pues con la parte de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, digo, sí, o sea, esa parte va a ser necesaria precisamente para suministrar ese consumo energético que se va a requerir en esos polos. De hecho, se han estado realizando ahorita, yo recuerdo que hace un par de meses tuve reunión con la red de energía del Politécnico Nacional, me invitaron a una reunión con ellos y la gente del CIDIR, del Politécnico Nacional, que se encuentra en Oaxaca, ellos habían solicitado el apoyo para hacer un estudio precisamente de la condición de viento en todo lo que es el corredor del interoceánico, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Recordemos que toda esa zona pasa todas esas franjas de vientos interesantes, ¿no? No solamente es en el istmo de Tehuantepec, como tal, es decir, en la zona de Tehuantepec, sino que también, recuerden que el istmo está tanto en Tehuantepec como en Chiapas y del lado de Coatzacoalcos, o sea, del lado de Veracruz. Entonces, del lado de Veracruz era interesante observar cómo se comportaba la condición de viento para ver si era pertinente en un momento dado establecer modelos de generación de energía eólica en algunas partes del lado de Veracruz, ¿no? Independientemente de las otras posibles propuestas que pudieran haber de geotérmica en esa misma zona, ¿no? Y bueno, además de la parte de los fósiles y de la parte pues, hidráulica, ¿no? Bueno, perdón, hidrodinámica, ¿no? Vamos, del recurso del agua, pues, no recuerdo bien si dije bien la expresión, perdón. Pero de la parte hídrica, igual, digo, son formas que se pueden aprovechar para suministrar energía a estos proyectos de estos polos, ¿no? Entonces, seguramente ya se tiene pensado cómo resolverlas, pero esas serían algunas de las formas de inmediato que se estarían pensando para poder suministrar la energía necesaria para mantener operando esos polos industriales del lado de Veracruz, ¿no? Ok, gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien más guste participar, alguna duda, comentario. También tenemos participantes que tienen algunos perfiles industriales y bueno, sería muy interesante escucharles. Bueno, entonces, si no hay alguna otra participación, doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Esperamos muy interesante que nos haya dado esta charla. Esperamos que no sea la última ocasión. La verdad es que son muy buenas, muy interesantes estas pláticas, estas masterclasses. Y bueno, le extendemos la invitación para cuando sea necesario. Bueno, Sí, claro podemos que sí. contactarle. Gracias, doctor. En nombre del equipo docente le agradecemos y también el grupo. Y bueno, de nuestra parte sería todo.
Pues muchísimas gracias, estamos a sus órdenes y digo, si requieren pertinente en algún otro momento, con muchísimo gusto, les podemos apoyar con otra charla orientada a algo más que ustedes requieran dentro de la maestría que están cursando, ¿no? Chido, gracias. Aquí Muchísimas el gracias. Muchas gracias. Wency nos dice gracias. Hasta luego, que estén Sí, muy Bueno, bien. hasta muy luego. interesante. Cuídense. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, un placer. Chao, chao.